Buenos días. Qué bien, ¿no? El próximo domingo ya sabéis, a las 11. No nos quedemos dormidos y no lleguemos a las 12, ¿vale? Y terminaremos antes, si Dios quiere. ¿Todo bien? ¿Preparados para escuchar la palabra? Sí. Amén. Amén. Muy bien. Es curioso porque hay una cifra, según el Ministerio de Puertas Abiertas, que me ha llamado la atención. La estaba investigando el otro día sobre la iglesia perseguida. Y curiosamente, hay 360 millones de cristianos que sufren por su fe algunos niveles de persecución y discriminación. 360 millones. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Qué significa eso? Podéis hablar, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que no hay amor. Sí, ¿qué más? Que no conocen al Señor. ¿Qué más? Mucho sufrimiento. Es lo que se espera. Es verdad. Estamos muy bien nosotros, ¿a que sí? Estamos aquí, a gusto, tranquilos, sentados, teniendo libertad, podemos tener las puertas abiertas, podemos juntarnos sin que venga absolutamente nadie a incordiarnos. Es maravilloso lo que tenemos. Cuando leí esta cifra, lo primero que pensé es: gloria a Dios que hay 360 millones de creyentes. Qué maravilloso, ¿eh? Hay un gran número de creyentes a lo largo de todo el mundo. Pero qué pena que haya tanta gente sufriendo por llevar el mensaje de amor y de misericordia. Fijaros, 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Y 1 de cada 15 cristianos son perseguidos en Latinoamérica. Tela. Y ahí tenemos que añadir que cada vez más los cristianos sufren discriminación en Europa, el continente donde surge el cristianismo. Ahora, hoy, está creciendo la persecución en Europa. Y a eso tenemos que añadir que en el último año, según Puertas Abiertas, hay 5.898 cristianos asesinados. A lo mejor te puede parecer poca cifra, porque no somos nosotros, ¿verdad? Tenemos 5.110 iglesias atacadas y 6.175 cristianos detenidos por su fe. Es difícil, ¿verdad? Es difícil ponernos en las sandalias de aquellos creyentes que están sufriendo, de aquellas iglesias que están siendo perseguidas, de aquellos hermanos que están siendo encarcelados o de aquellos hermanos que están siendo asesinados. Es complicado, pero piénsalo por un momento en esta mañana. Si tú estuvieras en ese lugar, si tú estuvieras perseguido por tu fe, si tú estuvieras encarcelado o fueras torturado o fueras desterrado por tu fe, ¿qué harías? ¿Seguirías proclamando el Evangelio? ¿Seguirías hablando del amor de Cristo? ¿Tendrías gozo y alegría de decir amén, gloria a Dios? ¿O por el contrario, te esconderías? ¿Ocultarías tus creencias? ¿Qué harías? No me contestes, ¿vale? No quiero saber lo que harías. Eso es cosa tuya delante del Señor. Pero piénsalo, porque los hermanos en la iglesia primitiva tuvieron que pensarlo. Se encontraron en una situación así, en una situación de conflicto, en una situación de persecución, en una situación en la cual tuvieron que plantearse qué hacer, porque
les venían persiguiendo. ¿Recordáis qué es lo que hablamos el domingo pasado? ¿Alguien me puede recordar de qué hablamos el domingo pasado? Ah, bien, así me gusta, que estéis atentos. Del martirio de Esteban. Y cuando surge eso, nos dice en el capítulo 3, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles, ya sabéis que estamos meditando sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8, versículo 3 dice: y Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Pablo tenía un verdadero odio por el Evangelio, odiaba a la iglesia primitiva. Esa visión que tenía de las Escrituras, esa ortodoxia que tenía judía del concepto judío, les llevaba a odiar todo lo que hablase del Mesías, lo que hablase de Cristo, todo lo que hablase de lo que decían ellos, la secta del cristianismo. Y les perseguía a muerte. Los metía en la cárcel, los juzgaban, los apedreaban. Y nos dice en el versículo 1 del capítulo 8, todo va a ser del capítulo 8, vamos a meditar del versículo 1 al versículo 40. Dice así: y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Fijaros de qué manera, cuando viene la persecución, son esparcidos. La iglesia primitiva tuvo que salir de Jerusalén. Y no tuvo que salir de Jerusalén porque tuvieran visión para salir de Jerusalén, sino porque fue perseguida. Porque hubo una persecución que se desató a raíz del martirio de Esteban. Y aquí tenemos que pensar que Dios es el soberano. Cuidado. No nos podemos olvidar de que Dios controla todas las cosas. Que la historia está controlada por el Señor. Que los momentos difíciles están controlados por el Señor, que las situaciones de gozo están controladas por el Señor, que el Señor es el que escribe la historia, no los historiadores. Cuidado, que el Señor es el que gobierna, no nuestros gobernantes, porque todo está bajo el control y la dirección del Señor. Cuidado, no todo es que el Señor lo envíe, pero sí todo lo controla y lo permite. Y podemos ver de qué manera la iglesia primitiva estaban mirando al suelo. Habían empezado la evangelización, estaban teniendo éxito. Entenderme ese concepto en Jerusalén, las iglesias estaban creciendo, pero no tenían la mirada puesta en el horizonte. Se habían olvidado del plan de Dios. Porque Dios no solo le dijo: quédate en Jerusalén. Dios le dijo: tenéis que salir a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tenéis que ir a todos los rincones del mundo, porque vuestra responsabilidad es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. La cuestión es que la iglesia primitiva pues estaba siendo perseguida, y al margen de acobardarse o al margen de encerrarse en sus iglesias o en sus casas, vemos de qué manera hubo una gran explosión misional en la iglesia primitiva. Salieron con gozo, salieron con alegría, salieron con la mirada muy alta, pensando en que Dios les estaba llevando hasta los confines de la tierra, perseguidos, pero no derrotados. La iglesia primitiva, podemos ver de qué manera ellos estaban siendo perseguidos, pero dejaron muy alto el concepto de que nosotros no estamos derrotados. Y ese mismo Pablo, que les estaba persiguiendo en este momento, vemos después, cuando se convierte, que tiene que experimentar esa misma situación, el cual fue provocada por él. Y dice en 2 Corintios 4, 8, 10, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Esa es la experiencia que tuvo la iglesia primitiva. Perseguidos, pero no derrotados. Estamos sufriendo, pero sabemos que estamos controlados por el Señor. Tenemos estas situaciones, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Y iban caminando con gozo y con alegría. Y por cada rincón en el cual ellos iban, estaban proclamando el Evangelio de salvación. Estaban transmitiendo el amor
de Cristo en medio de los momentos difíciles de su vida. Curioso, fijaros lo que dice, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y esto nos hace entender o ver que realmente no toda la iglesia salió, que hubo iglesias que quedaron allí y que los apóstoles quedaron para apoyar las iglesias locales. La situación de la iglesia en Jerusalén, ya os podéis imaginar en tiempo de persecución cómo estaría. Y los apóstoles quedaron. Fueron los demás quienes salieron. Que salieron y llevaron el evangelio hasta los confines de la tierra. Los apóstoles no salieron, quedaron allí. Pero es curioso de qué manera no solo quedaron en la brecha, sino que también iban animando, ellos iban fortaleciendo y iban dirigiendo las iglesias que se estaban fundando, confirmando y apoyando esas iglesias. Y fijaros lo que dice el versículo 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y me hace ver de qué manera en la iglesia primitiva cada uno sabía lo que tenía que hacer. Cada uno estaba en su responsabilidad. Los que salieron llevando el Evangelio y los que quedaron fortaleciendo el Evangelio. Porque necesitamos todo. Necesitamos las personas que van y las personas que se quedan. Necesitamos los que tienen empuje para salir y los que tienen fuerza para quedar. Porque es la misma visión, es el mismo espíritu, es la misma fuerza. Y cada uno ocupando su lugar en el plan, en ese propósito de Dios. Ahora piensa en esta mañana. ¿Qué estoy aportando yo para bendecir a la iglesia? ¿Qué estás aportando tú para bendecir a la iglesia perseguida? ¿Qué estás aportando tú para bendecir a tu iglesia local? ¿Qué estás aportando tú para bendecir a la iglesia universal? Nosotros muchas veces caemos en un error. O bendecimos a los de allá o bendecimos a los de acá. Pero nos hemos olvidado que estamos aquí para bendecir a los de allá sin dejar de bendecir a los de acá. Y para bendecir a los de acá sin dejar de bendecir a los de allá. ¿Me entendéis, verdad? Estamos aquí para bendecir a la iglesia. Dios nos ha dado el privilegio de formar equipo con Él. Nosotros no somos los que vamos. El Señor es el que va y tiene misericordia para hacer las cosas contando con nosotros. Es un privilegio, aunque a veces nosotros no lo vemos como un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio que tenemos de que Dios cuenta conmigo para poder llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Qué estás haciendo para bendecir? ¿Qué estás haciendo para bendecir a la iglesia? Fijaros en este capítulo 8 vemos un ejemplo, el ejemplo de Felipe, uno de los muchos que salieron de Jerusalén y curiosamente este hombre no sale amargado, no sale con odio, no sale con rivalidad, no sale maldiciendo a Dios, no sale diciendo barbaridades. Vemos de qué manera, con gozo, con alegría, está llevando el Evangelio. Y este Felipe afronta la responsabilidad. Y yo creo, según nos manifiesta Lucas en este capítulo, yo creo que Felipe tuvo esa visión de mirar más allá, porque experimentó lo que implicaba el Evangelio. Y permitirme estas expresiones. Yo creo que Felipe experimentó que el Evangelio funciona, que el Evangelio es real, que el Evangelio es poder, que el Señor sigue tocando corazones, que Dios tenía un plan para él y que ese plan se llevaba a través del Evangelio. Y creo que él entendió perfectamente 3 principios fundamentales que podemos ver con el Evangelio. Por un lado, Felipe vio que el Evangelio derriba fronteras. Él entendió que el Evangelio no hace acepción de personas. No importa quién seas. Va a los samaritanos.
Ya sabéis lo que son los samaritanos, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado de ellos. Son esos israelitas que se mezclaron con los pueblos paganos y que se odiaban a muerte, los judíos con los samaritanos. No querían saber absolutamente nada, porque eran impuros, porque se habían mezclado. Pero sin embargo, vemos de qué manera se habían olvidado de un detalle. ¿Recordáis la mujer samaritana cuando habla con Jesús? La mujer samaritana, cuando habla con Jesús, en Juan capítulo 4, versículo 25, dice: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¡Fua! Ellos estaban esperando al Mesías, eran samaritanos, pero estaban con esperanza, esperando que viniera el Cristo, que viniera el Salvador. Y parece que la iglesia primitiva se había olvidado. ¿Se había olvidado de qué? De que los samaritanos también esperaban a Cristo. De que los samaritanos también necesitaban la salvación, de que los samaritanos también necesitaban a Cristo para poder ser salvos. Y nos dice en el versículo 5, Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicó a Cristo. Y el versículo 12 nos está diciendo de qué manera los samaritanos escucharon el Evangelio con gozo, con alegría, y fueron bautizados, hombres y mujeres, recibiendo el Evangelio de salvación. Pero Felipe no se queda solo predicando a los samaritanos. También se acerca con amor a ese alto funcionario etíope. Fijaros lo que dice en el versículo 27. Había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de las etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y el versículo 30 nos dice que Felipe se acercó a él, se acercó al carruaje. No le importó de dónde venía, no le importó quién fuese, la categoría que tuviese, no le importó el color de piel que tuviese. Él sabía que el Evangelio no había venido solo para los judíos y para los samaritanos. El Evangelio había venido para toda la humanidad. Y vemos cómo se bajan las barreras, se bajan las fronteras. Pero también se acerca a un hombre, Simón el mago. En el versículo 9, había cierto hombre llamado Simón. Hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombró a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Un hombre pecador, un hombre que aspiraba egoístamente a tener poder, a controlar a la gente de la ciudad. Pero vemos cómo Felipe se acerca a este hombre. No le importó las creencias, no le importó lo que estaba haciendo, no le importó que fuera pecador, no le importó la situación que estaba viviendo. Él sabía perfectamente que Cristo había venido para los pecadores, no solo para la gente buena. Cristo vino para salvar a los pecadores. Y el primero, como dice Pablo, yo. Porque todos somos pecadores. Aunque tú pienses que eres santo, yo no te voy a decir lo que estás haciendo, pero ponte delante del Señor, que Él te va a decir lo que estás haciendo. Y Felipe entiende perfectamente que Cristo viene para toda la humanidad. Y ahí le vemos cómo va llevando el Evangelio a cada rincón donde el Señor le llevaba, proclamando la salvación de Cristo. Llevarlo hasta el rincón más escondido del mundo. Y esa es la responsabilidad que tiene Felipe. Y Felipe puede experimentar, hermanos, que el Evangelio transforma, tiene poder para transformar, que el Evangelio cambia a las personas, que cuando el Evangelio llega al corazón de una persona, a la mente de una persona, no le deja pasivo, sino que hay una transformación en su vida. Fijaros en el versículo 8, cómo está hablando de los samaritanos. Había gran gozo, gran alegría y regocijo en esa ciudad cuando ven el testimonio de Felipe, cuando escuchan las palabras de Felipe, se dan cuenta de la salvación que viene a través del mensaje de Felipe. Esa esperanza que tenían de que el Mesías va a venir y nos va a mostrar lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Lo estaban experimentando hoy y ahora en las palabras de Felipe. Y en esa ciudad había gran gozo y alegría. Y el etíope le dice: para el carruaje,
Cuando entiende las Escrituras, le dice a Felipe en los versículos 36 y 38, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Ha habido una transformación total en su vida. En Simón, ese Simón el mago, hay un proceso de transformación. Primero lo ve como una fuerza y dice, hombre, estos tienen poder para transmitir el Espíritu Santo, poder para hacer milagros. Yo también quiero ese poder para controlar de forma egoísta, ese poder para que me reconozcan lo que yo soy, ese poder. Y tuvo que experimentar, ese hombre tuvo que experimentar lo que era la gracia de Dios. Y los apóstoles le hacen entender que el camino del creyente no es por poder, es por gracia. Y que la vida del creyente es una vida de santidad, de arrepentimiento y de perdón, como dice en el versículo 22. Tiene que entender que tiene que haber perdón para poder tener una buena relación con Cristo, con el Dios Todopoderoso. Pero me da igual. Seguro que si nosotros podemos hablar de nuestro testimonio cuando recibimos a Cristo, vemos que unos fueron transformados de forma inmediata, otros fueron transformados poco a poco, a unos le costó 3 días, a otros le costó 3 años como a mí, y a otros le costó 3 segundos para poder ser transformados por Cristo. Pero no importa, porque el Señor llega a cada uno de nosotros de forma diferente, pero con un mismo objetivo: para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra vida y para darnos una salvación que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Porque el creyente no queda pasivo en el lugar que conoció a Cristo. Cada momento que nosotros pasamos con Cristo hay una transformación de nuestra vida. Y el Señor va a ir quitando cada una de las piedras que tenemos en nuestra mochila, de esas piedras que no nos dejan caminar conforme a la gloria de Dios. Y va a ir quitando aquellas cosas que no le glorifican a Él. Y va a ir poniendo, como hemos escuchado, ¿vale? Nos va a ir revistiendo de las obras de Cristo. Nosotros tenemos el fruto del Espíritu. Y va a ir perfeccionando, desarrollando y capacitándonos con el fruto del Espíritu. Porque la vida del creyente es un proceso de transformación que empezamos desde nuestra conversión hasta que le veamos cara a cara con Él. Porque el propósito de Dios, y eso no lo olvides, cuando te mires al espejo, piensa que el propósito de Dios no es que tengamos el rostro que tenemos, sino que reflejemos el rostro de Cristo. Que cada uno de nosotros crezcamos en el carácter de Cristo y vivamos con el carácter de Cristo. Y cada día tenemos que ver más a Cristo en nosotros. Ese es el proceso de transformación. Y el Evangelio transforma a las personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos llevando el Evangelio de Cristo? ¿De qué manera estamos viendo que nuestra vida está reflejando en las personas que están a nuestro alrededor el carácter de Cristo? Porque nosotros no hemos sido llamados solo a proclamar a Cristo, hemos sido llamados a vivir el Evangelio. Estamos todos hartos de escuchar, ¿verdad? La gente nos quiere engañar. No voy a hablar de política, pero los políticos nos engañan. Gente a nuestro alrededor nos engaña. En el trabajo sufrimos injusticias, ¿verdad, Emi? Hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos fastidian y que reconocemos que no están bien hechas y que todo está mal. Pero igual que lo vemos nosotros, lo ve la sociedad en la cual vivimos. Y la gente está cansada de charlatanes. No ganamos nada con ser charlatanes. La gente necesita ver que vivimos a Cristo. Ver en nosotros la imagen de Cristo. Y eso es lo que nos llama.
Y eso es lo que hizo Felipe. Y por eso su testimonio impactó. Impactó en Jerusalén, impactó en Samaria, impactó en ese hombre etíope, impactó en Simón el mago, impactó en cada uno de los sitios donde iba. Porque Felipe permitió que el Espíritu Santo le moviese constantemente en su vida. Porque el Evangelio mueve, hermanos, mueve al mensajero. Fijaros, en el versículo 8 dice que, en el versículo 26 dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. En el versículo 29 el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. El versículo 39 dice: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco. Fijaos de qué manera el Espíritu Santo estaba trabajando con Felipe, estaba llevando a Felipe, estaba moviendo a Felipe. Y Felipe no estaba proclamando el Evangelio porque el Evangelio tuviera poder, porque no tenemos que pensar simplemente que el Evangelio tiene poder para la gente de fuera de la iglesia. El Evangelio tiene poder también para nosotros, para los creyentes. Y Felipe lo que estaba experimentando fue lo mismo que experimentó Jeremías cuando quiso retener la palabra de Dios y no la quiso proclamar. Dice Jeremías en el capítulo 20, versículo 8 y 9, que era como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Y no podía callarse Jeremías. Y le pasa lo mismo a Felipe, no podía callarse. Hay lucha, hay dificultad. Sabía que podía ser encarcelado, sabía que podía ser torturado, sabía que podía ser apedreado, pero no podía callar. El Espíritu Santo le movía de tal manera que tenía que proclamar el Evangelio. Y tenemos que aprender a ser llevados, hermanos, lo hemos dicho últimamente varias veces, a ser llevados por el Espíritu Santo, a ser movidos por el Espíritu Santo, a tener la perspectiva de Dios. A veces el Espíritu Santo obra con grandes milagros, como lo vemos aquí. Otras veces obra con el susurro, tocando nuestra mente y nuestro corazón. Pero nos da igual. Vemos que el Espíritu Santo está obrando en medio de su pueblo. Y vemos de qué manera nosotros tenemos que tener esa conexión con el Padre para poder ser movidos por el Espíritu Santo. El Señor quiere hacer la obra, quiere seguir haciendo su obra en todo el mundo a través de su iglesia. Nos ha dado libertad para estar, pero también nos ha dado libertad para decirle que no. Pero en esta mañana el Señor nos está diciendo nuevamente que Él quiere llegar hasta los confines de la tierra, que no se conforma con Salamanca, que no se conforma con la provincia, que no se conforma con España, que su objetivo es que todos los hombres y mujeres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. No importa dónde estén, no importa dónde vivan, no importa dónde trabajen, no importa qué creencias tengan, no importa qué color de la piel tengan, no importa qué cultura tengan. Dios ha venido para derramar su amor a toda la humanidad. Y nos dice a nosotros: quiero contar contigo. Quiero contar contigo. Y tenemos la libertad de decirle no o la libertad de decirle sí. Pero es un gran privilegio que nosotros tenemos de formar equipo con Dios. Porque Dios ha querido. Dios puede convertir a la gente con un chasquido de dedos. Pero no lo ha querido hacer así. Lo ha querido hacer a través de la vida de sus hijos, de las palabras de sus hijos. Y si tú estás evangelizando y estás dando testimonio en tu trabajo, con tus amigos, en la gente, amén, gloria a Dios. Pero si no lo estás haciendo, piensa lo que Dios quiere en ti. Y creo que algunos ya hemos hablado de este tema en la iglesia, pero creo que como iglesia tenemos que pedir perdón. Pedir perdón porque nos hemos estancado un poquito, porque estamos perdiendo un poco la visión de levantar nuestra mirada hacia el futuro, hacia el plan y el objetivo que Dios tiene. Y nos hemos quedado un poquito cerrados en: estamos perfectamente bien aquí, estamos maravillosamente bien,
nos llevamos fenomenal, hablamos todos, nos invitamos todos y qué gozo y qué alegría, y tenemos que seguir así, cuidado, tenemos que seguir así. Pero tenemos que levantar un poco la mirada y tenemos que pensar qué es lo que hay más allá de nosotros, qué es lo que hay más allá de esta iglesia local, hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Hemos dejado algunos testimonios de obra pionera, nos hemos frenado en la evangelización. Y no te digo nada si pensamos en las misiones. No tenemos, ¿verdad? Y no estamos perseguidos. No es como la iglesia perseguida, no es como la iglesia primitiva que estuvo perseguida. Ellos, aún en la persecución, salieron con gozo. Nosotros, en la libertad de Cristo, en la libertad que tenemos, en los privilegios que tenemos socialmente, ¿qué estamos haciendo? Creo que es momento de frenar nuestra vida y de pensar qué es lo que Dios quiere hacer a través, no solo de la iglesia, sino a través de mí. Piénsalo, ora. Y si el Señor toca tu corazón, habla luego conmigo. Porque no solo queremos pedir perdón desde la iglesia, porque hemos perdido un poco la visión, sino que queremos ponernos manos a la obra, para que las piedras no hablen, sino que para cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, podamos proclamar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, indistintamente si sufrimos, no sufrimos o la circunstancia que vivamos, con gozo y con alegría, poder proclamar y manifestar que Cristo es el Salvador. Que así sea.